Me llamo Miguel Herrera, y aquella Nochebuena terminé en el suelo delante de toda mi familia, con la salsa del pavo en la camisa y las caderas gritando de dolor, porque mi hijastro Bruno me apartó a empujones de la cabecera de la mesa y dijo, muy claro, ese asiento es de mi papá, lárgate. Por un segundo nadie respiró. Las luces navideñas parpadeaban en la ventana. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Yo miré la media sonrisa de Bruno y esperé a que mi esposa, Laura, dijera mi nombre como si importara. No lo hizo. Agarró servilletas y empezó a secar la salsa del piso de madera, como si el problema fuera la mancha y no el hombre tirado en el suelo. En ese instante, algo dentro de mí se apagó. No fue rabia, fue algo más frío, más definitivo. Santa Rosa de la Sierra es mi hogar. Charla trivial en la entrada nevada de la cooperativa de crédito. Pescado frito los viernes en el centro de veteranos. Tengo 56 años y he vivido según reglas sencillas. Presentarse, cumplir la palabra, pagar las cuentas antes de tiempo. A nuestra edad, tu nombre es tu crédito. Por eso la silla importaba. Era la silla de mi padre, de madera vieja, los brazos gastados, un chirrido en la pata trasera izquierda. Cuando estuvo en cuidados paliativos, se sentaba en ella junto a la ventana del hospital y se quedaba mirando el estacionamiento, como si esperara a que alguien volviera a casa. Después de que murió, me la llevé al garaje, apreté las uniones, la teñí de color nogal y volví a acolchar el asiento. Lo hice con mis propias manos, porque sentía que estaba salvando un pedazo de él. Cuando Laura y yo nos casamos, segundo matrimonio para los dos, llevé esa silla a su casa de 2 plantas como si fuera parte natural del mobiliario. Durante años en las fiestas se quedó en la cabecera de la mesa, no porque yo lo exigiera, sino porque ahí se sienta el anfitrión. Así me educaron, y yo había sido el anfitrión más veces de las que a nadie le gustaba admitir. 2 veranos atrás usé una buena parte de mis ahorros para remodelar la cocina de Laura. Gabinetes sólidos, una llave nueva, mejor luz sobre el fregadero. Nada lujoso, solo algo decente. Laura lloró cuando lo vio y dijo, ahora sí puedo invitar a la familia sin pasar vergüenza. Yo le creí. Bruno se suponía que era parte de todo eso. Bruno tiene 32 años y un cuerpo como si todavía creyera que lo van a llamar del equipo de fútbol americano del instituto. Hombros anchos, mal genio, la energía inquieta de un hombre convencido de que el mundo le debe algo. Va saltando de trabajo en trabajo y, de algún modo, siempre termina orbitando alrededor de Laura cuando se queda sin dinero. Nunca me llamó papá, solo Miguel. Yo no insistí. No intentaba reemplazar a nadie. Incluso lo ayudé cuando era más joven. Le enseñé cosas básicas, le regalé mi taladro viejo cuando se fue de casa, pagué alguna factura de vez en cuando Laura me suplicaba que mantuviera la paz. Pensé que la amabilidad algún día regresaba. Entonces el padre biológico de Bruno, Rafael, empezó a aparecer otra vez. Rafa era ruidoso y seguro de sí mismo, de esos tipos que entran a un lugar como si fueran los dueños. Laura decía que había estado ausente casi toda la infancia de Bruno. Últimamente intentaba recuperar el tiempo perdido, lo que en la práctica significaba consentirlo en exceso y dejar que Bruno creyera que Rafa era el único hombre que importaba. Ese año, en Navidad, Rafael insistió en venir a cenar. Laura dijo, es importante para Bruno. Yo también soy importante, respondí. Ella me dedicó esa sonrisita tensa que en realidad quería decir, por favor, Miguel, no empieces. Solo tengamos una noche tranquila. A las 5 de la tarde la casa estaba sofocante por el horno. El olor a pavo se pegaba en el aire. Sobre la encimera había una caja de tarta del supermercado La Estrella, porque Patricia, la hermana de Laura, hornea, comprando lo que esté en oferta. Alguien puso villancicos antiguos, Bing Crosby, Nat King Cole, de esos que mi padre tarareaba. Preparé el café como le gusta a Laura, fuerte y sin azúcar. Bruno llegó el último, claro, con Rafael justo detrás. Bruno le dio una palmada en el hombro y dijo, «Ahí está, el hombre del momento».
Rafael me sonrió como si yo fuera el servicio. «Huele bien aquí», soltó. «Aquí todos ayudamos», contesté. Él se rió por lo bajo, como si hubiera dicho algo gracioso. Nos sentamos. Chocaron los platos. Alguien murmuró una oración rápida. Yo alargué la mano hacia el cuchillo de trinchar, el viejo cuchillo de mi padre, largo y delgado, y fue entonces cuando la mano de Bruno se estiró de golpe y agarró el respaldo de la silla de mi padre. «Espera», dijo. Lo miré, confundido. «¿Qué estás haciendo?» Sus ojos brillaban duros. Señaló a Rafael. «Ese asiento es de mi papá», repitió, en voz alta, clara, seguro de sí mismo. «Lárgate». Al principio empecé a reír como si fuera una broma a la que mi cabeza todavía no hubiera llegado. «Bruno, no...» Me empujó. No fue un codazo juguetón, fue un empujón de verdad, con las dos manos en mi hombro y mi pecho. La silla chirrió. Mi bota se trabó en la alfombra. Mis caderas golpearon el suelo y un dolor me subió por el costado tan rápido que me dejó sin aire. La salsa se derramó por mi camisa y por la madera como una bofetada. Alguien soltó un gemido ahogado. Un tenedor golpeó un plato con un tintineo seco. Un niño susurró. «Mamá». Bruno se quedó sobre mí, respirando agitado, como si por fin hubiera demostrado algo. Y Laura, mi esposa, ni siquiera me miró. Agarró servilletas, secó la salsa, la cara calmada, casi vacía, como si ya hubiera decidido que era más fácil eso que tomar partido. Me incorporé apoyando una mano en el suelo, la madera fría bajo la palma. El orgullo me ardía más que el golpe en la cadera. Miré a Laura, esperando aunque fuera una palabra, cualquier gesto. Ella mantuvo la mirada clavada en el piso. En ese silencio de luces navideñas parpadeando, entendí algo que me había negado a ver durante años. Para ellos, yo no era familia. Yo era el de mantenimiento. Me puse de pie despacio, con cuidado, tragándome el dolor. Salí al frío de la sierra sin decir una sola palabra. La puerta de mi camioneta se cerró con un golpe hueco y por un momento me quedé allí, en la entrada, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. La luz del porche dibujaba un círculo amarillo débil sobre la nieve. A través de la ventana aún alcanzaba a ver la mesa, sombras moviéndose, cabezas girando, alguien riéndose demasiado alto, como si la risa pudiera borrar lo que acababa de pasar. La cadera me latía como una luz de alarma. A los 56 años ya no rebotas. Sientes de golpe todos los años encima. Encendí el motor y salí marcha atrás sin mirar atrás. Los neumáticos crujieron sobre la nieve dura. Conduje con la calefacción al máximo y la radio apagada, porque no quería que ningún villancico me mintiera. Terminé en la cafetería a la esquina pidiendo un café porque no sabía a dónde más ir. El lugar olía a grasa y a rollos de canela. Me senté solo en una mesa pegada a la ventana y me quedé mirando el cristal oscuro, viendo cómo mi propio aliento lo empañaba. El teléfono vibró. Laura. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Un minuto después, Bruno. Luego otra vez Laura. No contesté. No por venganza, sino porque si abría la boca no sabía qué iba a salir, y porque ya podía escuchar el tono de Laura, suave, alisando las cosas, como si todo pudiera limpiarse con una disculpa y una tarta. Conduje hasta mi casa de verdad, al menos sobre el papel, una casita baja que tenía mucho antes de conocer a Laura. 2 habitaciones, un garaje que todavía olía un poco a serrín y un silencio que no fingía ser otra cosa. Al entrar, pasé junto a la carpeta del estante del pasillo, mi carpeta de papeles, copia de la escritura, seguros, garantías y un montón de recibos de la reforma de la cocina en casa de Laura. Viajes a la ferretería cada sábado durante un mes, la llave nueva, el fregadero nuevo, las bisagras de los gabinetes, el salpicadero que coloqué baldosa a baldosa después del trabajo, con las manos agarrotadas y la espalda protestando. Recordé a Laura en aquella cocina terminada, con la mano tapándose la boca mientras decía: «Miguel, no sabía que alguien haría algo así por mí. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque creía que estábamos construyendo algo». Ver esos recibos esa noche fue como mirar pruebas de que me había pavimentado el camino hacia una familia que aún me llamaba invitado.
Entré cojeando, me cambié la camisa manchada y revisé el moretón en el espejo del baño. El morado ya se extendía por mi cadera, tan ancho como mi mano. Me senté en mi sillón reclinable con una bolsa de hielo y me quedé mirando el televisor apagado. Entonces me golpeó un recuerdo, absurdo y punzante. 2 años antes, cuando la llave de la cocina de Laura no dejaba de gotear, Bruno se había reído y dijo: «Por eso mi mamá necesitaba a un hombre de verdad en casa». Yo sonreí entonces porque pensé que hablaba de mí. A las 9:47 de la noche el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Bruno: «Hiciste quedar mal a mi papá, solo tenías que haberte movido. Esa silla no es tuya». Luego otro: «Eres solo un invitado en esta familia, Miguel, un invitado que ya se quedó demasiado». Lo leí 2 veces. La mano se me apretó alrededor del teléfono hasta que los nudillos me dolieron. No respondí. Cerca de la medianoche intenté dormir. No encontraba postura. Cada vez que me movía, la cadera ardía y la escena se repetía. Las manos de Bruno en mi pecho, los ojos de Laura clavados en el suelo, el arrastre de la silla de mi padre como si la estuvieran sacando de mi vida. Me levanté y preparé café, fuerte y solo del mismo que tomaba mi padre. Me apoyé en la ventana de la cocina y vi la nieve caer bajo la luz del poste de la calle. Me dije en voz baja: «Miguel, es solo una silla, es solo un momento tonto de fiesta. La gente se pone rara, suéltalo». Pero no era la silla, era la frase que Bruno había dicho en voz alta y que todos llevaban años practicando en silencio: «Tú aquí no perteneces». A las 2:13 de la madrugada, Laura por fin envió un mensaje: «Miguel, por favor». Él no quiso decirlo. «Ha estado bajo estrés. ¿Puedes volver y hablar?». Me quedé mirando esas palabras hasta que la pantalla se oscureció. No quiso decirlo, como si un empujón fuera algo que haces sin querer. Como si «lárgate» se escapara de la boca solo porque estás cansado. Como si limpiar la salsa del suelo importara más que el hombre al que habían tirado. Dejé el teléfono sobre la mesa y me froté la frente. Debajo del dolor y la vergüenza empezó a asomar otra cosa, una frase vieja que mi padre repetía: «Tu nombre es tu palabra, Miguelito, cuídala». Toda mi vida adulta había hecho exactamente eso. Pagaba las cuentas antes de tiempo, cuidaba mi historial, no firmaba como aval para gente que trataba el dinero como un chiste, no permitía que nadie me pusiera una mano encima y lo llamara cariño. Poco después de las 6, el teléfono sonó con un sonido que reconocí al instante, aunque llevaba años sin escucharlo. Una alerta de crédito. El estómago se me encogió antes de abrirla siquiera. Era de la app de monitoreo que contraté después de que a un amigo del centro de veteranos le robaran la identidad. El asunto decía: «Se detectó un cambio». Toqué la notificación con un pulgar que de repente se sentía entumecido. Mi puntaje de crédito había caído. No un pequeño bajón, una caída real, como si alguien me hubiera pateado las piernas. Nueva consulta, nueva actividad de cuenta. Me recosté en el sillón y sentí más frío que el de la nieve de afuera, porque en mi mundo eso solo pasaba si alguien había abierto algo a mi nombre, y las únicas personas que tenían acceso a mi información eran la familia. A las 6:12 de la mañana el teléfono empezó a sonar sin parar. Llamada tras llamada, los números apilándose. Laura, Bruno, Laura, un número desconocido con la da local. No contesté todavía. Me limité a mirar la pantalla encenderse una y otra vez, mientras pensaba, con una certeza lenta y enfermiza: lo que sea que hayan hecho, por fin me alcanzó. El dedo se me quedó flotando sobre el botón verde, pero no pude apretarlo. No todavía. Si oía la voz de Bruno en ese momento o explotaba, o peor, me doblaba. Y ya llevaba años doblándome. El teléfono por fin se detuvo, luego volvió a sonar. Laura. Lo dejé sonar. Bruno. Nada. Número desconocido. Nada. A las 6:23 de la mañana el registro de llamadas parecía una máquina tragaperras sin freno. 23 llamadas perdidas. Bruno había marcado 12 veces. Laura. 9. El número desconocido, 2. Abrí primero los buzones de voz de Bruno. Su voz salió demasiado rápida. Miguel,
Llámame. Es una tontería del banco. Están exagerando. Solo llámame. ¿Sí? El siguiente, 2 minutos después, sonaba con menos arrogancia. Escucha, no es lo que crees. Solo necesito que hables con alguien. Dicen que tu nombre está en algo. Solo llámame. El tercer mensaje me hizo bufar a pesar de todo. Oye, en serio, ¿qué demonios? Congelaron mi cuenta. No puedo ni echar gasolina. Arregla esto, hombre. Y entonces resbaló como resbalan los que tienen miedo. Papá. Se le escapó y se corrigió de inmediato. Miguel. Miguel, por favor. Todos esos años sin poder regalarme un papá, y en cuanto el dinero se apretó, la palabra se le escapó de la boca como un reflejo. Escuché luego el buzón de Laura. La voz le temblaba. Miguel, por favor contesta. Bruno está histérico. Hay algo con la cooperativa de crédito. ¿Puedes coger el teléfono, por favor? Entonces el número desconocido volvió a llamar, justo a tiempo. Lada local de Santa Rosa de la Sierra. Esa vez contesté. Señor Herrera, la voz de una mujer profesional, cuidadosa. Le habla Marisa, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mirador. Llamo por un asunto urgente relacionado con su cuenta. ¿Tiene un momento para hablar en privado? Estoy solo, respondí. Gracias. Intentamos localizarlo porque se ha emitido un aviso de morosidad sobre un préstamo personal en el que figura usted como garante. Parpadeé. ¿Figura como qué? Como garante. Cofirmante, aclaró. El préstamo está vencido y nuestro sistema ha marcado su perfil de crédito. Marisa carraspeó. La otra parte llamó a las 5:30, añadió. Dijo que debía de haber un error, que usted siempre se encarga de las cuentas y que aprobaría lo necesario para poner al día el préstamo. Sentí el calor subir detrás de los ojos. Siempre se encarga de las cuentas, como si yo fuera un plan de servicio. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Pasó una hoja. $18.400, dijo. Se abrió hace 8 meses. Primer pago impago el mes pasado. Segundo, esta semana. 18.400. Eso no era gasolina. Era una camioneta. Era toda una temporada de malas decisiones de alguien. ¿Y esto afecta a mi puntaje?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, respondió en voz baja. Porque usted está vinculado. Por eso recibió la alerta. Me quedé mirando la nada, pensando en todas las veces que había pagado antes de tiempo, solo para mantener limpios esos 3 dígitos. A nuestra edad, un buen puntaje no es vanidad. Es la prueba de que no destrozaste tu vida. Yo no he firmado nada, dije. Hubo una pausa como si ya se lo esperara. Señor Herrera, en el expediente del préstamo aparece su nombre y una firma atribuida a usted. Si cree que esa firma no le pertenece, tenemos procedimientos. ¿Qué procedimientos? Podemos abrir una investigación por fraude, explicó con suavidad. Lo más rápido es que venga en persona. Abrimos a las 8, pero puedo hacer que alguien lo reciba antes, si le es posible. Miré el reloj. Eran las 6:31. Estaré ahí, dije. No llamé a Laura. No llamé a Bruno. Me puse unos vaqueros, una camisa de franela y mis botas de trabajo como si fueran armadura. El aire de afuera me golpeó la cara y me despejó de golpe. La nieve crujía bajo las suelas. La cadera protestó, pero agradecí el dolor. Me mantenía honesto. El estacionamiento de la cooperativa estaba casi vacío. El cielo del color del acero viejo. Me quedé un segundo dentro de la camioneta, mirando mi reflejo en el parabrisas, canas en las sienes, ojos cansados. Pensé en la silla de mi padre, en la mano de Bruno, agarrándola como si tuviera un título de propiedad. Luego entré. Marisa me recibió en el vestíbulo, una mujer de unos 40 años con ojos amables y una placa prendida al cardigan. Me llevó a una oficina pequeña que olía a tóner y café. Siento que esto le toque justo el día después de Navidad, dijo. Sé que es estresante. Solo muéstreme, contesté.
Empujó una carpeta hacia mí. Arriba venía el resumen del préstamo, el nombre de Bruno, el de Laura, y ahí estaba el mío, escrito con cuidado bajo la palabra garante. El estómago se me revolvió. Marisa giró el monitor. Aquí está la página de la firma. En pantalla apareció el documento escaneado. Mi firma estaba al final, en tinta negra. Excepto que no era la mía. De lejos se parecía, pero el ritmo era otro. La M tenía un bucle que yo nunca hacía. El apellido terminaba con un pequeño adorno que jamás añadía. Marisa observó mi cara. ¿Es su firma? Tragué saliva. No. Asintió con una tristeza discreta. ¿Alguna vez firma como Miguelito? La garganta se me cerró. Solo mi padre me llamaba así. No firmaba con ese nombre desde niño. Señaló la línea. Allí, en cursiva temblorosa, estaba escrito Miguelito Herrera. Se me heló la piel. ¿Quién tenía acceso a su información?, preguntó Marisa, en voz baja. Me quedé mirando la pantalla. Mi esposa, respondí por fin. Ella no juzgó, solo abrió un cajón y puso un formulario sobre el escritorio. Este es un acta de fraude, explicó. Si la firma, abrimos una investigación. Eso puede tener consecuencias serias para quien presentó la documentación. El teléfono vibró sobre el escritorio. Bruno otra vez. Marisa lo miró un segundo y después a mí. No tiene que decidir ahora mismo, añadió. Miré el bolígrafo, luego la firma de Miguelito en la pantalla. No estoy decidiendo desde la rabia, dije, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Decido porque mi nombre significa algo. Tomé el bolígrafo y mientras en aquella oficina la cooperativa seguía tranquila y normal, mi familia empezaba a resquebrajarse. Al principio pensé que lo peor había sido el empujón. Me equivoqué. El empujón solo fue el anuncio. El papeleo fue la ejecución. Firmé la denuncia de fraude con mano firme y el estómago revuelto. Marisa guardó el formulario en una carpeta y dijo: una vez que abrimos una revisión, no podemos deshacerla. Entonces déjela abierta, respondí. Imprimió copias, rodeó con un círculo el número de expediente y me explicó sin drama que un investigador me llamaría, que tendría que proporcionar ejemplos de mi firma habitual. Sin espectáculo, solo procedimiento. Eso lo hizo más real de una manera que odié mientras volvía a la camioneta. El teléfono volvió a encenderse. Laura. Contesté antes de que me ablandara. ¿Dónde estás?, dijo, sin saludar. Bruno no puede entrar a su cuenta. Rafael está hecho una furia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo?, repetí. ¿Por qué está mi nombre en un préstamo de $18,000? El silencio que siguió dijo más que cualquier confesión. Miguel, yo solo quería ayudar, susurró. Bruno lo necesitaba. Dijo que Rafa se encargaría, que era algo temporal. Y firmaste mi nombre. Tú habrías dicho que no, respondió, como si eso lo explicara todo. Precisamente porque no es una frase completa, dije, y mi nombre no es un recurso comunitario. Miguel, por favor, suplicó, es solo papeleo. Solo papeleo. Como si los votos fueran solo palabras, como si una firma fuera solo tinta. Fui directo a la casa de Laura. La nieve caía, silenciosa y constante. Cuando entré, Bruno me esperaba en el recibidor como un portero de discoteca, los ojos rojos y desorbitados. ¿Ya estás contento?, escupió. Congelaron todo. No puedo ni echar gasolina. Rafael estaba detrás, en la sala, caminando de un lado a otro con el abrigo aún puesto, y en la esquina, como si hubieran apartado mi historia a empujones, estaba la silla de mi padre. Movida, desterrada. Bruno vio hacia donde miraba y sonrió con malicia. Sí, movimos tu trono, se burló. Es la silla de mi padre, dije. La risa de Bruno fue cortante. Tu padre está muerto, el mío está aquí. Rafa me señaló con un dedo acusador. Eso no se le hace a la familia, ladró. Lo miré. Bruno no se preocupó por la familia cuando me tiró al suelo anoche. Bruno dio un paso hacia mí, subiendo la voz.
Tú aquí eres un invitado, Miguel. Un invitado que se quedó demasiado. Ese asiento nunca fue tuyo. Laura estaba en la puerta de la cocina, retorciendo un trapo entre las manos. No levantaba la mirada. Eso era lo que más dolía. Dile tú, le dije. Dile de quién es el nombre que está en ese préstamo. La boca de Laura se abrió y se cerró. La cara de Bruno cambió, el pánico asomando bajo la arrogancia. Mamá, dijo en un hilo. Yo lo firmé, murmuró al fin. Pensé que no pasaría nada. Bruno la miró a ella, luego a mí, como si hubiera desaparecido el suelo. Les dijiste que era fraude, escupió. Hiciste de mi mamá una delincuente. Les dije la verdad, respondí. Yo no firmé nada. Lo podías haber pagado, gritó Bruno. Siempre pagas todo. Esa frase me golpeó más fuerte que el empujón, porque tenía razón en una cosa, lo había hecho. Me di la vuelta y salí antes de que mi carácter destrozara algo que no pudiera arreglarse. En la camioneta la cadera latía con cada bache. Por un momento quise adormecerme, llamarlo malentendido, hacer un pago, tragarme la humillación, como había hecho durante años. Entonces el teléfono vibró con un nuevo buzón de voz de Bruno. Esta vez no sonaba enfadado, sino desesperado. Miguel, escucha, decía jadeando como si acabara de correr. Solo diles que sí firmaste, te juro que te lo voy a pagar. Rafa dice que él se encarga, que solo necesita tiempo. Vamos, hombre, no hagas esto. Es vergonzoso, vergonzoso. No malo, no ilegal. Vergonzoso. No volví a casa. Fui al centro de veteranos. El centro de veteranos. Número 23 no es bonito, pero es honesto. Café que sabe a que lleva horas en la cafetera y hombres que no desperdician palabras. Allí estaba Francisco del Valle, 72 años, abogado jubilado, el que se lee la letra pequeña para que los demás no acabemos devorados. Le pasé la carpeta sin decir mucho. La hojeó. Luego tocó con el dedo la página de la firma. Miguelito, dijo, esto no eres tú. No, respondí. Es la voz de mi padre en papel. Francisco se recostó en la silla. Miguel, esto no es un problema familiar, dijo. Esto es uso indebido de identidad. Si lo dejas pasar, no van a parar. La próxima vez será una hipoteca, una tarjeta de crédito, tu jubilación. No quiero reventar mi vida, murmuré. Él asintió una vez. Tú no has reventado nada. Ellos sí. Lo único que haces ahora es renunciar al trabajo de protegerlos de las consecuencias. Al salir pasé por mi casa solo para coger una libreta y la caja de zapatos donde guardo documentos viejos, estados de cuenta, identificaciones, esas cosas aburridas que uno cree que nunca va a necesitar hasta que las necesita. Anoté fechas, Nochebuena, el empujón, las llamadas, el préstamo, cada detalle. Incluso revisé el historial de la cámara del timbre, no por drama, sino porque la voz de Francisco se me había quedado en la cabeza. Documenta todo. Para el mediodía la historia ya corría. Mensajes de parientes, amigos, incluso un tipo de la iglesia. ¿De verdad vas a hacerle eso a Laura? Estás arruinando la Navidad. Bruno es solo un chico. No respondí. Guardé cada mensaje. Luego Marisa volvió a llamar. Señor Herrera, la revisión ya es formal, dijo. Un investigador se pondrá en contacto hoy. Además, el señor Pardo llamó exigiendo que arregláramos todo. Quería que usted lo supiera por mí. 10 minutos después, sonó un número nuevo. Cuando contesté, la voz era tranquila y oficial. Señor Herrera, habla el investigador Morales. Estoy encargado de su caso. Me gustaría verlo hoy. Miré el cielo gris de Santa Rosa y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Bruno había querido sacarme de una silla. Iba a aprender qué pasa cuando intentas sentarte en el nombre de un hombre. La reunión con el investigador Morales fue en una sala de reuniones simple de la cooperativa. Paredes beige, café recalentado, una pila de formularios. Él rondaba los 50 y tantos, ojos serenos, voz cortante,
de esos hombres que no necesitan sonar duros para serlo. Puso una pequeña grabadora sobre la mesa. Señor Herrera, voy a hacerle algunas preguntas sobre el expediente del préstamo y su firma. Puede detenerse cuando quiera. No estoy aquí para detenerme, respondí. Me pidió que le contara la Nochebuena, la silla, el empujón, las llamadas. Me limité a decir horas, nombres, frases, sin adornos. Luego deslizó 3 hojas hacia mí. Firme su nombre 10 veces, pidió. Firma normal. El bolígrafo se movió como siempre. Miguel Herrera, Miguel Herrera. Letras firmes, aprendidas a base de años. Morales las comparó con la firma de Miguelito del expediente y ni siquiera fingió que se parecían. No coincide, dijo. No, confirmé. No coincide. Preguntó quién tenía acceso a mi información. Le dije la verdad. Mi esposa tenía todo. Estábamos casados. Eso es lo que uno cree que es la confianza, hasta que deja de serlo. Cuando terminamos, cerró la carpeta. Remitiremos nuestras conclusiones a la Fiscalía del Distrito, explicó. Eso no garantiza cargos, pero es posible. Esté preparado. ¿Preparado? No lo estuve para el empujón en mi propia mesa, pero sí podía manejar papeleo. El teléfono vibró en cuanto salí al frío. Laura, luego Bruno, luego Rafael. No contesté. Conduje directo al centro de veteranos. Francisco estaba allí, leyendo el periódico como si el mundo siguiera teniendo sentido. Le enseñé el número de expediente y los mensajes en mi teléfono. Bruno oscilaba entre la rabia y la súplica. Rafael probó con amenazas. Francisco resopló. Las amenazas no arreglan fraudes, sentenció. No quiero que destruyan a Laura, dije en voz baja. Él me miró por encima de las gafas. Querer consecuencias no es querer destrucción, pero una vez dices la verdad, ya no controlas al sistema. Ese es el precio. La semana siguiente, Santa Rosa de la Sierra pareció encogerse a mi alrededor. En la iglesia la gente sonreía demasiado, forzado. Escuchaba mi nombre en susurros. La hermana de Laura le dijo a alguien que yo la estaba castigando. Yo agachaba la cabeza y guardaba cada mensaje como Francisco me había indicado. El 9 de enero llegó una carta con el sello del distrito. Fecha, hora, número de sala en el juzgado del Distrito Central, audiencia sobre una firma fraudulenta y responsabilidad financiera. Llamé a Francisco. Ya es oficial, le dije. Allí estaré, respondió. Ponte algo decente, que vean quién eres. El juzgado olía a detectores de metal y a papel, como siempre. Piedra vieja en la fachada, la bandera golpeando el aire, escalones gastados por 100 años de miedo y de verdad. Dentro, Laura estaba sentada en un banco de madera con los ojos hinchados. Bruno paseaba en un traje que no encajaba con su actitud. Rafael, a su lado, de brazos cruzados, con esa suficiencia de los que confunden volumen con poder. Bruno me vio y dio un paso hacia mí, pero un solo gesto del guardia lo detuvo. ¿De verdad vas a seguir con esto? Siseó. Yo no estoy haciendo nada, contesté. Estoy respondiendo por mi nombre. Laura me agarró la manga. La mano le temblaba. Miguel, por favor, susurró. Yo pagaré. Venderé cosas. Solo diles que fue un malentendido. La miré, a mi esposa, y sentí ese viejo reflejo de rescatarla levantarse en el pecho. Luego recordé sus ojos mirando al suelo mientras yo estaba en el piso manchado de salsa. Bajé la voz. Laura, no hago esto contra Bruno, dije. Lo hago por el hombre que fui, el que trabajó 40 años para tener un nombre que signifique algo. Su cara se desmoronó. Negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar que un límite fuera real. El oficial anunció nuestro caso. Entramos en la sala. Paneles de madera, luces fluorescentes, el estrado del juez allá arriba, recordando quién tenía la última palabra. La jueza, una mujer de pelo plateado recogido con fuerza, miró el expediente. Señor Herrera, usted impugna la firma de garante en un préstamo personal. Alega que su identidad se usó sin consentimiento.
¿Es correcto? Sí, su señoría. El abogado de Bruno se levantó. Su señoría, esto es un malentendido familiar. La señora Herrera creía tener permiso. La jueza levantó la mano. Creer no es consentir. ¿Tienen pruebas de que el señor Herrera aceptó? El abogado titubeó. No hay pruebas escritas, su señoría. La jueza se giró hacia Bruno. Señor Pardo, ¿el señor Herrera aceptó ser cofirmante? Bruno miró a Rafael. Sabía que necesitábamos ayuda, balbuceó. No le he preguntado eso, lo cortó la jueza. ¿Aceptó o no? Bruno tragó. No, no directamente. Marisa, de la cooperativa, declaró: fechas, la firma de Miguelito, los pagos incumplidos. El investigador Morales confirmó la comparación de firmas. Francisco se sentó detrás de mí, firme como un poste. El abogado de Bruno intentó un último giro. Señor Herrera, ¿esto no va en realidad de una discusión navideña? Sentí cómo la sala contenía el aliento. Hubo una discusión, admití. También hubo un empujón. Pero estoy aquí porque usaron mi nombre para conseguir un préstamo que yo nunca acepté. La jueza asintió una vez. ¿Tiene alguna prueba adicional sobre la intención? Sí, dije. Bruno no sabía que la tenía. Le entregué una memoria USB al oficial. Audio de la cámara de mi timbre, expliqué. Frente a la casa de la señora Herrera, la noche de Nochebuena. La cabeza de Bruno se alzó de golpe. ¿Qué? Soltó demasiado fuerte. ¡Adelante!, dijo la jueza. El altavoz chisporroteó, viento, una puerta cerrándose y luego la voz de Bruno riéndose como si todo fuera un chiste. El viejo está demasiado débil para hacer algo, se oía decir. La voz de Rafael siguió, engreída. Él lo paga, como siempre. Bruno añadió, brillante y cruel. Él solo es el de mantenimiento. La sala se quedó en ese silencio que solo existe en lugares reales. Sin toses, sin movimientos, sin fingir. En algún punto detrás de nosotros alguien cambió de postura y se quedó tieso, como si le diera vergüenza hacer ruido. Laura se tapó la boca. La cara de Bruno perdió todo el color. Por un segundo vi al niño asustado que había sido, antes de que la arrogancia volviera corriendo para cubrirlo. La jueza cerró el expediente con un clic. «Es suficiente», dijo. Miró a Bruno. Esas frases muestran que usted esperaba que el señor Herrera asumiera una deuda a la que nunca consintió. Eso es intención. El abogado de Bruno intentó hablar. Ella levantó la mano. No. Luego se volvió hacia Laura, firme pero sin crueldad. Señora Herrera, usted puso en riesgo financiero a su cónyuge. Este asunto será remitido a las instancias correspondientes. Habrá consecuencias. Mientras el oficial nos guiaba hacia la salida, me descubrí frotando el anillo de boda con el pulgar, como si fuera una piedra de preocupación. Pensé en la silla de mi padre, en cómo solía crujir cuando él se recostaba a ver la nieve caer por la ventana, firme en su lugar. Bruno había intentado quitarme mi sitio con un empujón. El tribunal me lo devolvió con una sentencia. Fuera, el aire frío me llenó los pulmones, cortante y limpio. La cadera seguía doliendo. El corazón también, pero me sentía más erguido que en años. Bruno había querido sacarme de una silla. En cambio, me empujó a una sala donde la verdad tenía micrófono. La semana siguiente, Santa Rosa volvió a ser Santa Rosa. Montones de nieve gris en las orillas de las aceras, gente entrando a toda prisa al supermercado con los hombros encogidos, radios murmurando el pronóstico del tiempo, como si importara más que el dolor de cualquiera. Esa es la cosa rara de los momentos públicos. Sientes que todo el mundo está mirando y de pronto el mundo vuelve a comprar leche. Pero mi mundo no. Laura se movía como un fantasma después de la audiencia. Se quedó un tiempo en casa de su hermana. Cuando volvió, casi no hablaba, solo caminaba de cuarto en cuarto como si estuviera tomando inventario de todo lo que había puesto en juego. La casa se veía igual, pero el aire no. Cuando se resquebraja la confianza, hasta el silencio suena distinto. Bruno no llamó en 3 días. El cuarto día,
A las 7:18 de la noche recibí un mensaje. No tenías por qué poner ese audio. Me hiciste quedar como un monstruo. Me quedé mirándolo, el pulgar suspendido. Quise contestar. Eso lo hiciste tú solo. En vez de eso escribí. Sonaste como suenas. Un minuto después llegó otro texto. Rafa dice que estás muerto para nosotros. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono y noté algo que me sorprendió. La mano ya no me temblaba. No sentía triunfo. Sentía algo parecido al duelo que por fin deja de discutir con la realidad. 2 noches después, Laura apareció en mi puerta con los ojos rojos y una bolsa de supermercado en la mano como una ofrenda. Se quedó en el porche, encogida por el frío, como si esperara que le cerrara la puerta en la cara. «Miguel», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» Me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá, abrazando la bolsa. Noté que había traído mis galletas saladas favoritas y una caja de té de menta que mencioné una vez. Detalles pequeños como si por fin recordara quién era yo. «La cagué», susurró. No respondí enseguida. Dejé que el silencio hiciera espacio para la verdad. Siguió, con la voz muy fina. Bruno lloraba, Rafael gritaba. Me asusté. Pensé que si lo manejaba yo sola nadie saldría herido. «Lo manejaste», dije, «y el que salió herido fui yo». Las lágrimas le bajaron por las mejillas. «No quería que te fueras», dijo. «Tampoco quería perder a mi hijo». Asentí despacio. «Así que elegiste la opción en la que podías perderme en silencio». La frase le cayó como una bofetada. Se estremeció. «Lo siento», repitió. «Sé que un lo siento no lo arregla». «No», asentí, «no lo arregla». Retorció la bolsa hasta que crujió. «Haré lo que quieras. Terapia, pagos, vendo mis joyas, yo...» «Laura», la corté, más suave de lo que me sentía. «Esto no va de dinero». Me miró, confundida. «Va de mí tirado en el suelo y tú actuando como si la mancha importara más que mi cuerpo», dije. «Va de que Bruno aprendió que puede empujarme y tú vas a alisar todo. Va de mi nombre». Tragó con dificultad. No sabía qué hacer. «Podías haberme mirado», respondí. «Podías haber dicho mi nombre». Los hombros le temblaron. Se tapó la cara con la mano y, por un momento, parecía una mujer viendo el daño por primera vez. Luego dijo lo más silencioso de todo. «No quería que Rafael ganara», susurró, «así que lo dejé ganar». Ese era el fondo de todo. Laura siempre había tenido miedo al conflicto, toda su vida, y Bruno aprendió a usar ese miedo como arma. La fiscalía no metió a Laura en la cárcel. Ella cooperó, firmó declaraciones, aceptó un plan de restitución. Tuvo consecuencias reales: asesoría financiera obligatoria, sin acceso a mi crédito, un convenio formal de separación redactado por un colega de Francisco para protegerme de ahí en adelante. Ese papeleo se sintió como la tapa de un ataúd sobre el matrimonio que yo creía tener. Bruno, mientras tanto, perdió más de lo que imaginaba. Tuvo que vender su camioneta para cubrir parte de lo que debía. Su cuenta bancaria quedó restringida un buen tiempo. El trabajo del que tanto presumía, un puesto de supervisor en un almacén, se lo dieron a otro cuando el Departamento de Recursos Humanos vio el lío en el informe de antecedentes. Me culpó de cada pedazo de aquello, pero no podía escapar del hecho de que nada habría pasado si no hubiera tratado mi nombre como una servilleta. Algo que se usa y se tira. Pasaron las semanas. La nieve se derritió en manchas sucias. El viento de febrero se colaba por nuevas rendijas de mis ventanas. Volví a vivir solo en mi casita baja, como antes de Laura. Solo que ahora el silencio no era soledad, era honestidad. Un sábado por la mañana entré al garaje y me quedé mirando el espacio donde había tenido la silla mientras la restauraba. Si me esforzaba podía oler todavía un resto de barniz. Pensé en ir a casa de Laura y llevármela por despecho. No lo hice. El despecho la convertiría en otro trofeo de una guerra que yo no quería. En vez de eso,
Le pedí a Francisco que me acompañara una tarde, no a pelear, solo a recuperar lo que era mío. Nos reunimos con Laura en su casa. Bruno no estaba, Rafael tampoco. Menos mal. La silla estaba en una esquina del salón, como si la hubieran castigado por existir. Pasé la mano por el reposabrazos gastado. La madera estaba suave bajo la palma, familiar como un apretón de manos. Laura se quedó detrás de mí, retorciéndose las manos. «Puedes llevártela», dijo. «Por supuesto», asentí. «Me la llevo a casa», respondí. «¿Dónde pertenece?» Francisco me ayudó a cargarla en la parte trasera de la camioneta. Al amarrarla, la silla crujió una vez, como aclarando la garganta. En el camino de vuelta, me di cuenta de algo. Aquella silla nunca fue mi poder. Era mi memoria. Bruno no podía robármela por sentarse en ella, solo podía avergonzarse a sí mismo por creer que podía. Esa noche preparé café y me senté en la silla, junto a la ventana de mi sala. La nieve volvió a caer, suave y constante, como si la sierra no se enterara de los dramas de nadie. La calefacción se encendió. La casa se acomodó con esos chasquidos pequeños y conocidos. A las 10:41 de la noche sonó el teléfono. Un mensaje de Bruno. «No pensé que de verdad lo harías». Lo miré. No había disculpa, no había responsabilidad, pero había algo nuevo, una grieta en la soberbia. Escribí: «Yo tampoco pensé que lo haría hasta que me forzaste la mano». Hubo una pausa larga. Luego otro mensaje: «Mamá no está bien». Cerré los ojos. Ese es el precio de la verdad. Siempre hay alguien que se rompe cuando las mentiras dejan de sostenerlo. Respondí: «Dile que se cuide. Y dile que espero que aprenda que la paz no viene de tapar las cosas». Bruno no respondió. En marzo, Laura y yo formalizamos la separación. No fue un divorcio de gritos, fue de papeles, firmas, respiraciones contenidas. Ella lloró. Yo no. No porque no lo sintiera, sino porque ya lo había llorado en un suelo de cocina. Nadie lo vio. El día que se firmó el último documento, Francisco me dio una palmada en el hombro, afuera del juzgado. «¿Estás bien?», preguntó. Miré la bandera golpeando el viento. «Lo estaré», dije. «En cierto modo, ya lo estoy. Porque lo más extraño de todo esto fue lo que dejé de sentir. Dejé de sentirme un invitado en mi propia vida». Volví a casa, preparé una taza de café y me senté en la silla de mi padre, en un silencio perfecto e intacto. No el silencio de que te ignoren, sino el silencio de la paz. Y pensé en aquella mesa de Navidad, en el empujón, en ese instante en el que Laura no pronunció mi nombre. No los odio. El odio te mantiene atado a la gente. Lo que aprendí es más simple y más difícil. El respeto es una calle de doble sentido. Si quemas tu lado, no esperes que yo mantenga el mío abierto. Si esta historia te toca de cerca, si alguna vez te han dicho que recuerdes cuál es tu lugar, si han confundido tu bondad con debilidad, me gustaría saber qué piensas. Compártela con quien pueda necesitar ese recordatorio, y si quieres más historias reales como esta, suscríbete y quédate con nosotros. No estás solo en la mesa.